Tema 239. Los Quimbaya, según Herman Trimborn. Soy Herman Trimborn y estudié ciencias políticas, antropología y estudios de la antigüedad americana. This unpublished letter from 1540 changes everything we thought we knew about the expedition. The implications are staggering. Escribí Señorío y barbarie en el Valle del Cauca. Estudio sobre la antigua civilización quimbaya. La lente etnohistórica de Herman Trimborn. La historiografía americana del siglo XX, particularmente la dedicada a las culturas del occidente colombiano, encuentra en el antropólogo alemán Herman Trimborn, 1901 a 1986, a una de sus figuras más importante y a la vez complejas. Su obra cumbre, Señorío y barbarie en el Valle del Cauca, estudio sobre la antigua civilización quimbaya y grupos afines del oeste de Colombia, publicada originalmente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, 1949, y reeditada póstumamente, constituye no solo un compendio de datos etnohistóricos, sino una interpretación filosófica y sociológica de las sociedades prehispánicas que habitaron la región. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la obra de Trimborn bajo una premisa específica y provocadora: la existencia de un posible epicureísmo en la cultura quimbaya. Trimborn construye su narrativa sobre una dualidad fundamental, expresada en el título mismo de su obra, Señorío y barbarie. Esta dicotomía no es accidental. Por un lado, reconoce una sofisticación política, señorío, caracterizada por cacicazgos hereditarios, comercio a larga distancia y una orfebrería de talla mundial. Por otro, describe una barbarie definida por prácticas que la moral occidental ha clasificado históricamente como excesos: la antropofagia, el sacrificio humano, la poligamia desenfrenada y, crucialmente, una vida social estructurada en torno a la fiesta, la embriaguez y el placer sensorial. Este reporte analiza, como el autor alemán, a través de una lectura positivista y a veces literal de las crónicas de la conquista, Cieza de León, Jorge Robledo, Juan de Vadillo, perfila una sociedad donde la guerra y el placer no eran opuestos, sino fuerzas complementarias de una misma cosmovisión. Desglosaremos la economía que sustentaba estos excesos, la antropofagia degustativa como la máxima expresión de un consumo sin límites, y la estructura sociopolítica que permitía a los señores quimbayas vivir en una perpetua afirmación de poder y disfrute. El escenario geográfico, la abundancia como precondición del placer. Para comprender la posibilidad de una sociedad volcada hacia el disfrute y el consumo conspicuo, es necesario primero analizar la base material que la sustentaba. Trimborn dedica capítulos enteros a la descripción del entorno geográfico del Valle del Cauca, un escenario que no duda en calificar como privilegiado. La hipótesis del epicureísmo indígena, en la lectura de Trimborn, es en parte una hipótesis ecológica. El hedonismo es hijo de la abundancia. El Valle del Cauca como jardín del Edén. El territorio ocupado por los quimbayas y sus grupos afines, ansermas, carrapas, picaras, pozos, paucuras, abarcaba las vertientes de la cordillera central y occidental, en lo que hoy comprende los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Valle del Cauca. Trimborn describe esta región como un mosaico de pisos térmicos que permitía una diversidad agrícola excepcional. A diferencia de las culturas de los Andes centrales o del altiplano cundiboyacense, donde la agricultura exigía una ingeniería hidráulica masiva y un control estatal rígido para evitar la hambruna, los quimbayas habitaban una tierra de promisión. La fertilidad de los suelos volcánicos y la regularidad de las lluvias permitían cosechas múltiples al año, especialmente de maíz, yuca y frutales. Esta facilidad para la subsistencia es clave en el argumento trimborniano. La lucha por la vida no consumía la totalidad de la energía social. Existía un excedente de tiempo y recursos. ¿En qué se invertía este excedente? Según Trimborn, no se canalizó hacia la construcción de grandes estructuras de piedra, como en los incas, ni en la expansión imperial burocrática, sino en dos actividades que definen el etos quimbaya, la guerra y la fiesta. El entorno permitía un ocio activo que se traducía en la elaboración de ornamentos corporales de oro y en la celebración constante de rituales de consumo. Las rutas del comercio, importando lujo. El epicureísmo quimbaya no era autárquico. Trimborn documenta meticulosamente cómo el deseo de bienes específicos impulsó una red comercial compleja que conectaba regiones distantes. El placer requiere variedad, y los quimbayas eran maestros en el intercambio. Las investigaciones de Trimborn, apoyadas en crónicas como las de Juan de Vadillo y Cieza, revelan un sistema de mercados, tiangues y rutas comerciales que cruzaban las cordilleras.
La ruta del oro. Aunque los quimbayas eran orfebres consumados, Trimborn señala que gran parte del oro en bruto provenía de intercambios con grupos como los de Buriticá en el norte. El oro no tenía valor de cambio monetario en el sentido capitalista, sino un valor de uso estético y ritual. Era el material del placer visual y del estatus. La sal y los textiles. Desde el este, cruzando el paso del Quindío, una ruta que Trimborn identifica como prehispánica y vital, llegaban la sal y las mantas de algodón provenientes de los dominios muiscas en el altiplano. La sal era esencial no solo para la dieta, sino para la conservación de carnes, incluida, posiblemente, la humana tras las batallas, y el sabor. Las mantas finas eran símbolos de distinción. El análisis de Trimborn sugiere que los quimbayas exportaban, a cambio, oro manufacturado y productos agrícolas. Esta dinámica comercial demuestra que la búsqueda de bienes de deleite, adornos, saborizantes, textiles finos, era un motor económico central. La economía no estaba orientada a la mera subsistencia, sino a la satisfacción de necesidades creadas por una cultura refinada y exigente. La sociología de la fiesta, el corazón del hedonismo quimbaya. Si el entorno proveía los recursos, la fiesta proveía el sentido. En la obra de Trimborn, la celebración no es un evento anecdótico, es la institución social por excelencia de los pueblos del Cauca. Es aquí donde el término epicureísmo cobra su mayor fuerza descriptiva, entendiendo este no como una filosofía académica, sino como una praxis vital orientada a la exaltación de los sentidos. La tiranía de la chicha, embriaguez ritual y social. Uno de los aspectos más enfatizados por Trimborn, siguiendo las quejas y asombros de los cronistas, es el consumo de chicha. Sin embargo, Trimborn trasciende la condena moral española para analizar la función sociológica de la bebida. Maestría en la fermentación. Trimborn destaca que los quimbayas no bebían cualquier fermento accidental. Poseían un conocimiento técnico avanzado para fermentar maíz y diversas frutas dulces hasta alcanzar el punto ideal de alcohol. Esta búsqueda de la potencia y el sabor denota una cultura gastronómica centrada en la alteración de la conciencia. La chicha no era solo alimento, era una tecnología del placer y la comunicación con lo sagrado. La obligación del cacique, el poder del señor, cacique, se medía, en gran parte, por su capacidad de mantener a su pueblo en un estado de euforia etílica constante durante las festividades. Trimborn describe cómo los graneros de los señores estaban destinados a estas redistribuciones masivas. Un cacique que no podía ofrecer una buena borrachera perdía legitimidad. Esto convierte al hedonismo en una herramienta política. El placer del pueblo es el poder del gobernante. Catarsis colectiva. Las descripciones de Trimborn sobre las fiestas hablan de eventos que duraban días enteros, donde la comunidad entera participaba. La embriaguez permitía romper las barreras sociales cotidianas, fortalecer lazos de solidaridad intragrupal y preparar anímicamente a los guerreros para la batalla. Las bacanales y el erotismo ritual. El uso de términos como orgías y bacanales en las fuentes que cita Trimborn, y que él analiza, es indicativo de la perplejidad europea ante la sexualidad quimbaya. Mímesis y danza. Las fiestas incluían bailes complejos donde los participantes imitaban el andar de los animales. Esta mímesis no era mero entretenimiento, tenía profundas raíces chamánicas. Sin embargo, Trimborn señala que estas danzas a menudo derivaban en actos eróticos elementales. El cuerpo como escenario, la desnudez parcial o total, adornada profusamente con oro, narigueras, pectorales, brazaletes, convertía al cuerpo humano en un objeto de arte y deseo. El brillo del oro bajo el sol o el fuego de las antorchas, combinado con la música de ocarinas, flautas de carrizo y tambores, creaba una atmósfera multisensorial saturada. Instrumentación del placer. La música no era incidental. Trimborn inventaría los instrumentos, ocarinas de arcilla con formas zoomorfas, silbatos, y tambores hechos de troncos ahuecados. La existencia de instrumentos musicales de oro, trompetas, caracoles, subraya la importancia capital que se le daba a la experiencia auditiva y festiva. La poligamia señorial, acumulación de cuerpos. Dentro del esquema de señorío, el placer sexual y reproductivo estaba estratificado. Trimborn dedica secciones a la vida familiar que revelan una clara poligamia de élite. El harén del cacique. Los cronistas reportan, y Trimborn analiza, que los caciques principales podían tener decenas de esposas. Esto se interpreta no solo como una estrategia de alianzas políticas entre clanes, sino como un privilegio hedonista exclusivo. El cacique acaparaba el potencial reproductivo y el placer sexual,
dejando a los hombres del común con opciones más limitadas. Mujeres como riqueza. En la visión trimborniana, las mujeres eran parte del capital del señor, junto con el oro y las armas. Ellas eran las encargadas de la producción de la chicha, vinculando así directamente la poligamia con la capacidad de ofrecer fiestas. Más esposas significaba más chicha, y más chicha significaba más prestigio y más fiestas. Es un ciclo de retroalimentación epicúrea. El epicureísmo oscuro, guerra, antropofagia y muerte. Es en el tratamiento de la violencia donde la tesis del epicureísmo quimbaya adquiere su matiz más sombrío y distintivo en la obra de Trimborn. A diferencia de la visión romántica del buen salvaje, Trimborn nos presenta a unos quimbayas para quienes la muerte y el dolor ajeno eran parte integral del disfrute de la vida. La guerra como deporte y estilo de vida. Trimborn rechaza la idea de que la guerra indígena fuera únicamente por recursos o territorio. En su análisis, la guerra aparece como una actividad culturalmente necesaria, casi un deporte letal que proporcionaba estatus, emoción y, literalmente, alimento uno. El guerrero epicúreo, el combatiente quimbaya iba a la guerra adornado con sus mejores joyas. La guerra era un espectáculo estético. El uso de estólicas, tiraderas, en lugar de arcos en algunas zonas, y las formaciones de batalla, denotan una ritualización del conflicto. Trofeos de humanidad. La colección de cabezas trofeo y la práctica de llenar pieles humanas con ceniza para colgarlas en las empalizadas o en las casas de los caciques son descritas por Trimborn no solo como tácticas de terror, sino como exhibicionismo de poder. El guerrero se rodeaba de la muerte dominada, convirtiendo al enemigo en un objeto decorativo que atestiguaba su valor. Antropofagia degustativa, el placer del canibalismo. Este es quizás el punto más controvertido y detallado de señorío y barbarie. Trimborn clasifica la antropofagia de los pueblos del Cauca, quimbayas, pijaos, gorrones, diferenciándola de la antropofagia puramente ritual o famélica observada en otras culturas. Él habla, citando a las fuentes y apoyado por categorías posteriores, como las de Lucena Salmoral, de una antropofagia degustativa. El sabor de la carne. La afirmación central es que los quimbayas comían carne humana porque les gustaba. No era un acto de desesperación por falta de proteínas. El valle abundaba en animales de caza y pesca, sino una preferencia gastronómica culturalmente construida. La ceba de prisioneros. Trimborn recoge testimonios espeluznantes sobre la captura de prisioneros que no eran ejecutados de inmediato, sino encerrados en jaulas de guadua y alimentados, cebados, para que engordaran. Esta práctica de ganadería humana implica una cosificación absoluta del otro y una planificación orientada al placer del consumo futuro. Es la reducción del enemigo a un manjar. Partes predilectas. Los detalles sobre el consumo preferente de piernas y brazos, y la preservación de otras partes, sugieren un conocimiento anatómico culinario. Fusión de Eros y Tánatos. En la narrativa trimborniana, las fiestas de Victoria donde se consumía a los prisioneros eran el punto culminante de la vida social. Allí convergían la chicha, la danza, el sexo y la carne humana. Es un epicureísmo total que no excluye la violencia, sino que la integra como fuente de placer supremo. Estructura política. El señorío como garante del placer. El epicureísmo quimbaya no era un caos anárquico. Trimborn enfatiza vigorosamente el concepto de señorío. La búsqueda del placer estaba regulada y garantizada por una estructura política jerárquica y eficiente. El cacique como gran anfitrión. La legitimidad del cacique no provenía solo de su linaje o su habilidad militar, sino de su generosidad. Trimborn describe un sistema de redistribución donde el cacique actuaba como el gran anfitrión de la comunidad. Economía del prestigio. El tributo que recibía el cacique de sus súbditos se devolvía en forma de fiestas, seguridad y bienes suntuarios. El contrato social quimbaya implicaba que el pueblo trabajaba para el cacique, y el cacique garantizaba que la vida valiera la pena ser vivida, a través de la celebración y la protección. Símbolos de poder. El oro no era atesorado en bóvedas ocultas, sino exhibido. Los ajuares funerarios, el tesoro de los quimbayas, demuestran que la riqueza acompañaba al señor incluso al más allá, sugiriendo una creencia en que la vida de placer y estatus continuaba después de la muerte. Comparación con los muiscas. Apolinio sube S. Dionisíacos. Trimborn utiliza frecuentemente el contraste con los muiscas, chibchas, del altiplano para perfilar la identidad quimbaya. Esta comparación es iluminadora para la tesis del epicureísmo. Muiscas. El modelo de orden Trimborn y sus contemporáneos veían a los muiscas como una sociedad más civilizada en el sentido occidental, centralización política incipiente, zipa y zaque,
códigos legales severos, nemequene, religión solar estructurada, y una sobriedad relativa, aunque también bebían chicha, sus fiestas tenían un carácter más solemne y regulado. Quimbayas, el modelo de vitalidad en contraste, los quimbayas son presentados como fragmentados políticamente, federaciones de caciques independientes, menos dogmáticos en lo religioso y volcados hacia el cuerpo y la guerra. Si los muiscas representan lo apolíneo, orden, razón, estado, los quimbayas representan lo dionisíaco, embriaguez, éxtasis, individuo. Esta distinción refuerza la caracterización de los quimbayas como una cultura hedonista. Mientras el muisca obedece la ley, el quimbaya sigue al cacique a la guerra y a la fiesta. Crítica historiográfica, realidad o construcción del cronista. Al analizar la obra de Trimborn hoy, debemos aplicar una capa de crítica epistemológica. Trimborn escribía en la década de 1940, inmerso en una tradición antropológica que confiaba excesivamente en la palabra escrita de los conquistadores. La lectura positiva de las crónicas. Trimborn es definido como un lector de crónicas. Su método consistía en extraer datos de los textos de Cieza de León, Robledo, Sardela y otros, asumiendo que describían una realidad objetiva. El problema de la propaganda. Hoy sabemos que los cronistas españoles a menudo exageraban la barbarie indígena, especialmente la antropofagia y la sodomía, para justificar la conquista. Al aceptar estos relatos como hechos fidedignos, Trimborn pudo haber amplificado la imagen salvaje y hedonista de los quimbayas. El hedonismo paralizante, frases como hedonismo paralizante y raza históricamente raquítica que aparecen en la literatura regional posterior muestran cómo esta interpretación trimborniana se filtró en la identidad caldense, a veces usada para explicar un supuesto atraso o para contrastar con el empuje de la colonización antioqueña posterior. Trimborn, sin embargo, no veía a los quimbayas como raquíticos, sino como vigorosos en su barbarie. La reinterpretación moderna. La arqueología moderna, autores como Cristóbal Gnecco, quien edita a Trimborn en 2005, tiende a ver estas orgías y banquetes caníbales bajo luces diferentes. Mecanismos de redistribución. Las fiestas no eran solo desorden, sino mecanismos económicos vitales para mover bienes y pagar deudas sociales. Guerra simbólica. Mucha de la violencia descrita podría haber sido ritual y simbólica, más que una matanza indiscriminada por placer. Sin embargo, incluso bajo la luz crítica, el núcleo duro de la descripción etnográfica persiste. Los quimbayas fueron una cultura que invirtió una enorme cantidad de energía social en la estética, la celebración y el cuerpo. Conclusiones. El quimbaya como arquetipo vitalista. Señorío y barbarie. Germán Trimborn esculpe un monumento a una civilización desaparecida que desafía las categorías morales simples. La investigación confirma que, en la obra de Trimborn, los quimbayas encarnan un epicureísmo trágico y vitalista. Epicureísmo porque la búsqueda del placer, a través de la chicha, el oro, el sexo y la comida, era el eje de la vida social y la motivación principal de la economía y la guerra. Trágico porque este placer estaba indisolublemente ligado a la muerte, al sacrificio y a la destrucción del otro. Vitalista porque demuestra una afirmación rotunda de la vida terrenal y sus goces, sin la culpa o la renuncia ascética que caracterizaría al cristianismo que los conquistó. La dicotomía de señorío y barbarie se resuelve así: la barbarie, el exceso, el canibalismo, la orgía, era la forma que tomaba el señorío, el poder, la jerarquía, la riqueza. Para Trimborn, los quimbayas no eran bárbaros a pesar de su oro, sino que su oro y su barbarie eran expresiones del mismo impulso cultural, una voluntad de poder que se manifestaba en el brillo del metal y en el sabor de la carne y la chicha. Esta visión, sea exagerada por los cronistas o precisa en su descripción, nos lega una imagen de los quimbayas como una de las culturas más intensas y sensoriales de la América precolombina, habitantes de un paraíso fértil que decidieron vivir y morir bajo el signo del exceso. La carta inédita de 1540 que hemos descubierto recientemente prueba que la historia debe ser reconsiderada a fondo. El patrón regional fue de señoríos de guerra y fiesta. Mi obra abunda en detalles etnográficos comparativos. Encuentra esta historia y muchas más en el libro Los Quimbaya. Próxima historia. ¿Eran epicúreos los quimbaya y cenúes? Si te gusta nuestra historia, suscríbete a mi canal, aprenderemos juntos. Soy Jorge Robledo. El próximo 9 de agosto de 2040, Pereira cumplirá 500 años de fundada por mí. Para no olvidar y recordar siempre, entre 1540 y 1691, la actual ciudad de Pereira se llamaba Cartago.